Aquella noche, ella dejó de sentir su voz. Oró como siempre, pero el cielo parecía de piedra. Nadie le advirtió que el Espíritu Santo se aleja en silencio, sin gritos ni truenos. Y hay 5 señales que casi nadie reconoce a tiempo. Hay una tristeza que no hace ruido. No llega como una tormenta que derriba árboles, sino como una neblina que cubre poco a poco el jardín del alma, hasta que un día miras a tu alrededor y ya no reconoces el paisaje que antes te era tan familiar. Charles Spurgeon, el hombre que predicó con el corazón encendido durante más de 3 décadas, advirtió a su congregación sobre esto mismo. Decía que el creyente puede seguir cumpliendo con la forma de la fe, asistiendo, orando, cantando, mientras el fuego interior se apaga sin que nadie, ni siquiera él mismo, lo perciba a tiempo. Y es que el Espíritu Santo no se retira dando portazos. Él no abandona con gritos ni con juicios visibles. Se aleja como se aleja un amigo herido, en silencio, esperando ser buscado, dejando espacios vacíos que muchos confunden con simple cansancio, con una mala semana, con cosas de la vida. Spurgeon solía decir que la comunión con Dios se pierde primero en lo pequeño, mucho antes de notarse en lo grande. Una oración que se acorta, una Biblia que se abre por costumbre y no por hambre, un domingo que se vive por rutina y no por hambre del alma. La Escritura misma nos deja una advertencia que atraviesa los siglos. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Entristecer no es lo mismo que perder para siempre, pero sí es una señal de que algo en lo íntimo se ha comenzado a enfriar. La primera señal silenciosa es esta: la oración se vuelve mecánica. Las palabras salen pero no nacen. Repites frases que antes brotaban del corazón como agua viva y ahora suenan huecas, como si las dijera otra persona a través de ti. No sientes maldad en ello, solo una distancia extraña, como hablarle a alguien que parece haber salido de la habitación sin avisar. Puede que sigas arrodillándote a la misma hora, en el mismo rincón de tu casa, donde antes el cielo se abría con facilidad, pero ahora cuentas los minutos, miras el reloj, terminas la oración sintiendo alivio, no cercanía. Y eso, aunque nadie más lo note, tu corazón lo sabe perfectamente. La segunda señal es el silencio de la palabra. Abres el mismo libro que antes te hacía llorar, que te sostenía en las noches difíciles, y ahora las líneas parecen de piedra. No es que Dios haya dejado de hablar, es que algo en ti ha dejado de escuchar con la misma sed de antes. Spurgeon, en uno de sus sermones más conocidos, dijo que un alma que deja de sentir sed espiritual es un alma que corre peligro, no porque Dios se haya ido, sino porque el corazón se ha llenado de otras cosas que ocupan el lugar que antes era solo suyo. Tal vez sea el trabajo que consume tus horas, tal vez sean las preocupaciones familiares, tal vez sea simplemente el cansancio de vivir. Ninguna de esas cosas es mala en sí misma, pero cuando ocupan el trono del corazón, la palabra pasa a un segundo plano, y con ella, la voz que antes te guiaba con tanta claridad. La tercera señal tiene que ver con la irritabilidad que aparece sin motivo claro. Te molesta lo que antes soportabas con paciencia. Respondes con dureza a quienes amas, y en el fondo, muy en el fondo, sabes que esa aspereza no nació de un mal día, sino de un vacío que llevas cargando desde hace tiempo. El fruto del Espíritu, nos dice Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia. Cuando ese fruto escasea, cuando la impaciencia y la dureza se vuelven tu respuesta habitual, no es simple carácter ni cuestión de temperamento. Es la señal de una raíz que ya no está recibiendo el mismo riego de antes. La cuarta señal es más sutil todavía: la pérdida del asombro. Miras un atardecer, escuchas una historia de fe, presencias una respuesta a la oración de alguien más, y ya no sientes ese temblor interior que antes te hacía alabar sin poder contenerte. Todo se vuelve normal, ordinario, plano. Recuerdas quizás aquellos primeros años de fe, cuando cada pequeño detalle te parecía un milagro, un versículo leído en el momento exacto, una provisión inesperada.
Una paz que no tenía explicación lógica. Y ahora esas mismas cosas suceden, pero pasan casi desapercibidas, como lluvia que cae sobre tierra que ya no absorbe. Y la quinta señal, quizás la más dolorosa, es el silencio ante el pecado. Antes, una palabra fuera de lugar, un pensamiento impuro, una actitud egoísta, te incomodaban de inmediato. Ahora conviven contigo con una naturalidad que debería asustarte, pero que apenas roza tu conciencia. Spurgeon enseñaba que la sensibilidad al pecado es una de las pruebas más claras de una vida acompañada por el Espíritu. Cuando esa sensibilidad se adormece, no significa que Dios haya cerrado la puerta, sino que nosotros hemos bajado la guardia y dejado que otras voces ocupen el lugar de la suya. Piénsalo con honestidad por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que algo que dijiste o hiciste te movió a pedir perdón de inmediato, sin esperar la noche, sin dejarlo para después? Si no lo recuerdas, quizás esa misma dificultad para recordarlo ya sea, en sí misma, una respuesta. Lo que vamos a recorrer juntos en los próximos minutos no es una lista de culpas para hundirte en la vergüenza, sino un espejo honesto para que te reconozcas y, sobre todo, un camino claro de regreso. Porque así como el espíritu se aleja en silencio, también sabe volver a acercarse en silencio cuando el corazón decide de nuevo buscarlo con sinceridad. Antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, suscríbete al canal. Aquí seguimos profundizando semana tras semana en la palabra y en las verdades que sostienen una vida espiritual firme, para que nunca camines sola o solo en este proceso. Y si sientes que esa distancia con Dios se ha vuelto costumbre, que tu oración se secó y tu Biblia quedó cerrada más días de los que quisieras admitir, no lo dejes pasar. Preparamos una guía llamada 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, pensada exactamente para este momento que quizás estás viviendo ahora mismo. Son 21 días de pasos concretos para volver a sentir su presencia, para que la sequedad espiritual deje de ser tu normalidad. La encuentras en el primer comentario fijado de este video. Adquiérela hoy antes de que este impulso de buscarlo se apague otra vez. Hay un relato en las Escrituras que debería congelarnos por dentro cada vez que lo leemos. Sansón, el hombre más fuerte que ha caminado sobre la tierra, se despertó una mañana pensando que todo seguía igual. Se levantó, se sacudió como siempre, listo para enfrentar a sus enemigos con la misma confianza de siempre. Pero la Escritura dice algo que debería detenernos en seco. Y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces 16:20. No lo sabía. Ese detalle es el corazón de todo lo que estamos hablando hoy. El poder ya no estaba, la fuerza ya se había ido, y sin embargo Sansón seguía actuando como si nada hubiera cambiado. Eso es exactamente lo que sucede con muchos de nosotros. Seguimos hablando de fe con la misma seguridad de siempre, seguimos citando promesas, seguimos apareciendo donde se supone que debemos aparecer, pero por dentro algo esencial se ha retirado sin que lo notemos, y solo lo descubrimos cuando llega la prueba y no encontramos la fuerza que antes daba por hecha. Piensa en Saúl, otro hombre que un día caminó con la unción de Dios sobre su vida y terminó buscando consejo en una adivina, desesperado, porque el espíritu que antes lo guiaba ya no le respondía. No fue un evento repentino, fue un descenso lento, decisión tras decisión, pequeña desobediencia tras pequeña desobediencia, hasta que el silencio se volvió costumbre. Al principio Saúl profetizaba junto a los profetas, y todos se sorprendían de verlo entre ellos. Más adelante, cuando necesitó una respuesta urgente de Dios en medio de la batalla, el cielo permaneció mudo. Ni por sueños, ni por profetas, ni por ningún otro medio recibió contestación. Y esa ausencia lo empujó a lugares que jamás hubiera imaginado transitar en sus mejores años. Lo aterrador de estas historias no es que Dios haya sido cruel con ellos. Lo aterrador es cuánto tiempo pasó antes de que ellos mismos se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo en su interior. Y esa es precisamente la naturaleza silenciosa que estamos explorando. El alma puede seguir funcionando, seguir cumpliendo, seguir sonriendo hacia afuera,
mientras algo profundo se ha quedado vacío. No importa cuántos años lleves en la fe, ni cuántas veces hayas leído estas mismas historias antes. El peligro nunca deja de ser real, porque la naturaleza humana tiende con el tiempo a la comodidad, y la comodidad es precisamente el terreno donde el descuido espiritual encuentra espacio para crecer sin que casi nadie lo note a tiempo. Quizás tú también reconoces esa sensación. Sigues yendo a la congregación, sigues levantando las manos cuando toca la música, sigues repitiendo el amén en el momento correcto. Pero si eres honesto contigo mismo, hay una parte de ti que sabe que ya no es lo mismo, que hay una distancia entre lo que haces y lo que realmente sientes. No hace falta que nadie más lo note. De hecho, la mayoría de las veces nadie más lo nota. Puedes seguir siendo la persona confiable de tu familia, la que da consejos, la que ora por otros en momentos difíciles, mientras por dentro cargas una sequedad que te avergüenza reconocer siquiera contigo mismo, mucho menos frente a alguien más. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Nadie despierta un día decidiendo alejarse de Dios de forma consciente. Ocurre en los detalles pequeños que nadie más ve. La oración que se pospone porque hoy estoy muy cansado, el tiempo con la palabra que se sustituye por el teléfono, la conversación sincera con Dios que se convierte en una lista de peticiones apresuradas antes de dormir. Y así, paso a paso, sin darnos cuenta, construimos una distancia que después nos cuesta muchísimo reconocer, porque seguimos creyendo que todo está bien, que solo estamos pasando por una temporada ocupada, que en cualquier momento retomaremos el ritmo espiritual que teníamos antes. Nos convencemos de mentiras pequeñas y razonables. Esta semana ha sido especialmente difícil. En cuanto termine este proyecto, voy a retomar mi tiempo con Dios. Todos pasamos por temporadas así. Y quizás algunas de esas frases contengan algo de verdad, pero repetidas suficientes veces, se convierten en la excusa perfecta para postergar indefinidamente lo que en realidad necesita atención hoy mismo. Pero el tiempo pasa, y esa temporada se convierte en meses, y esos meses se convierten en años, y de pronto miramos hacia atrás y no reconocemos ni siquiera la fecha exacta en la que dejamos de sentir esa cercanía tan real que alguna vez tuvimos con Dios. Lo que hace especialmente doloroso este proceso es que casi nunca hay un momento de ruptura evidente. No hay una pelea, no hay un pecado escandaloso que puedas señalar con el dedo. Solo hay ausencia, hueco, un espacio que antes estaba lleno y que ahora se siente extrañamente frío, aunque todo a tu alrededor parezca normal. David entendió esto mejor que nadie, y por eso después de su propia caída, no pidió simplemente perdón por su pecado. Pidió algo mucho más profundo y mucho más urgente. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Sabía, con una claridad que pocos alcanzan, que la peor consecuencia no era la vergüenza pública, sino la posibilidad real de quedarse sin su presencia. Esa oración de David debería ser también la nuestra en este mismo instante. Porque si has reconocido alguna de las señales que mencionamos, la buena noticia es que aún puedes orar así, aún puedes clamar así, aún puedes pedirle a Dios que no permita que esa distancia se vuelva permanente. La diferencia entre Sansón y David no está en que uno haya fallado y el otro no. Ambos fallaron profundamente. La diferencia está en que David, al notar el vacío, corrió de regreso, mientras que Sansón siguió actuando como si nada hubiera pasado hasta que fue demasiado tarde para evitar las consecuencias. Esa misma diferencia sigue marcando hoy la vida de miles de personas que se sientan en las bancas cada semana. Algunas notan el vacío y deciden ignorarlo, esperando que desaparezca solo, mientras otras se detienen, examinan su corazón sin excusas y le piden a Dios que restaure lo que el tiempo y el descuido fueron desgastando poco a poco. Y aquí está la pregunta que quiero dejarte resonando mientras avanzamos. ¿Vas a seguir actuando como si nada hubiera cambiado o vas a detenerte hoy mismo a examinar honestamente el estado real de tu comunión con Dios? Porque reconocer el vacío, por doloroso que sea, es siempre el primer paso necesario antes de que la restauración
pueda comenzar a suceder de verdad en tu vida. Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse en voz alta, y es esta. Si el espíritu se aleja en silencio, ¿qué es lo que realmente provoca ese alejamiento? Porque no sucede porque Dios se canse de nosotros, ni porque decida abandonarnos por capricho. La Escritura es clara en que su fidelidad no depende de nuestro rendimiento, sino de su carácter inmutable. El problema casi nunca está en Dios. El problema está en las puertas que, sin darnos cuenta, dejamos abiertas para que otras voces entren y ocupen el espacio que antes le pertenecía solo a Él. Y una de esas puertas, la más común, la más subestimada, es el resentimiento que guardamos contra alguien cercano. Muchos creyentes viven convencidos de que su vida espiritual está intacta, simplemente porque no han cometido ningún pecado evidente, olvidando que la Escritura mide el corazón con una vara distinta a la que usamos nosotros mismos. Podemos parecer intachables por fuera y al mismo tiempo cargar por dentro un peso que jamás hemos soltado delante de Dios con total sinceridad. Piensa en cuántas familias cristianas cargan, debajo de la superficie religiosa, heridas que nunca se atrevieron a sanar. Un padre que nunca pidió perdón, un hermano que traicionó la confianza, un cónyuge cuyas palabras dejaron cicatrices que se disfrazan de "ya lo superé", cuando en realidad siguen ahí, envenenando lentamente cada oración que intentamos elevar. La palabra lo advierte con una claridad que incomoda. Si alguno dice, "Yo amo a Dios", y aborrece a su hermano, es mentiroso. 1 Juan 4:20. No es una frase para condenarte, sino un espejo honesto que muchos de nosotros preferimos no mirar demasiado tiempo, porque duele reconocer cuánto rencor seguimos cargando bajo la etiqueta de asunto cerrado. Ese rencor no anunciado, ese perdón a medias, se convierte en una de las razones más silenciosas por las que la comunión con Dios se enfría. No es un pecado escandaloso, no es algo que confesarías públicamente, pero funciona como una piedra en el zapato que, aunque pequeña, termina afectando cada paso que das en tu caminar espiritual. Y lo más difícil de esta puerta en particular es que casi siempre se disfraza de justicia. Nos convencemos de que tenemos derecho a sentir lo que sentimos, de que la otra persona no ha hecho lo suficiente para merecer nuestro perdón, de que guardar distancia es simplemente sabiduría y no dureza de corazón disfrazada con otro nombre más aceptable. Otra puerta que se abre con frecuencia es el orgullo espiritual. Esa sensación silenciosa de que ya sabemos suficiente, de que hemos escuchado tantas prédicas, leído tantos libros, asistido a tantos servicios, que la palabra deja de sorprendernos, deja de confrontarnos, deja de hacernos caer de rodillas como lo hacía al principio. Cuando el corazón se llena de conocimiento sin humildad, algo extraño sucede. Seguimos hablando de Dios con soltura, seguimos enseñando a otros, seguimos citando versículos con precisión, pero la intimidad real, esa que se construye en lo secreto, se va debilitando porque ya no la buscamos con la misma desesperación de los primeros días. Es una paradoja dolorosa. Cuanto más maduros nos creemos en la fe, menos tiempo dedicamos muchas veces a buscar a Dios con la sencillez de un principiante. Confundimos el conocimiento acumulado con cercanía real, cuando en verdad son cosas completamente distintas. Y solo una de ellas sostiene realmente el alma en los días de tormenta. Y luego está la ocupación constante, ese enemigo silencioso que casi nadie identifica como enemigo. Vivimos corriendo de una responsabilidad a otra, del trabajo a la casa, de la casa a las obligaciones familiares, y en algún punto del camino decidimos, sin decirlo abiertamente, que Dios puede esperar, que ya habrá tiempo después, que hoy simplemente no alcanza. Ese después se convierte en la trampa más efectiva del enemigo, porque no requiere que caigas en un pecado grave, no requiere que abandones la fe abiertamente. Solo requiere que sigas posponiendo lo esencial, día tras día, hasta que la distancia se vuelva tan natural que ya ni siquiera te incomode como debería. Piensa también en las conversaciones familiares que se han vuelto tensas por causa de la fe. Quizás tienes un hijo que se ha alejado de Dios
y cada intento de hablarle termina en discusión. Quizás un cónyuge que no comparte tu misma convicción y sientes que oras cada vez con menos fuerza porque la carga en casa te agota antes de llegar al altar de tu cuarto secreto. Estas situaciones no son casualidad ni excusa válida para abandonar la búsqueda. Son precisamente el terreno donde el enemigo aprovecha para susurrarte que ya no vale la pena esforzarte, que de todas formas nada va a cambiar, que es mejor resignarte al desgaste emocional en lugar de persistir en oración por esas relaciones tan importantes. Muchos padres cristianos cargan una culpa silenciosa por hijos que se alejaron del camino, preguntándose en las noches si fue su falta de firmeza, su exceso de trabajo o simplemente el curso natural de la vida. Esa culpa, si no se entrega en oración, termina paralizando la fe en lugar de fortalecerla, convirtiendo la intercesión en un ejercicio de angustia en vez de confianza genuina. Pero la Escritura nos recuerda algo que contradice directamente esa mentira. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. No dice, orad cuando tengas ganas, ni orad cuando la familia coopere. Dice sin cesar, precisamente porque sabía que llegarían temporadas donde cada palabra de oración costaría un esfuerzo enorme. Reconocer estas puertas abiertas no es un ejercicio de culpa, sino de libertad. Porque una puerta que identificas es una puerta que puedes empezar a cerrar. El resentimiento se puede soltar, el orgullo se puede humillar, la ocupación se puede reordenar. Ninguna de estas causas es una sentencia definitiva. Todas son, en realidad, invitaciones disfrazadas a un examen sincero. Y ese examen sincero, por incómodo que resulte, es exactamente el punto de partida que Dios está esperando de ti en este momento. No para señalarte con dedo acusador, sino para mostrarte con claridad por dónde comenzar el camino de regreso hacia esa cercanía que alguna vez conociste y que tu alma en el fondo todavía anhela recuperar con toda su fuerza. Nadie más puede hacer este examen por ti. Ni el pastor más dedicado, ni el amigo más cercano, ni siquiera la persona que más te ama en este mundo. Es una conversación que solo tú puedes sostener a solas con Dios, sin adornos, sin excusas preparadas de antemano, simplemente mostrando el corazón tal como está, con sus grietas y con su cansancio, confiando en que Él sabe exactamente cómo restaurar lo que parece perdido. Cuando finalmente te atreves a mirar de frente ese vacío, algo sorprendente comienza a suceder. Descubres que Dios nunca dejó de esperarte. No estaba enojado, no estaba contando los días de tu ausencia con reproche. Estaba exactamente donde siempre ha estado, con los brazos abiertos, esperando el momento en que decidieras volver la mirada hacia Él con sinceridad. Esa es quizás la parte más difícil de creer cuando llevamos tiempo distanciados, que el regreso no requiere méritos, ni una lista de logros espirituales que presentar, ni siquiera una explicación perfectamente articulada de por qué te alejaste. Solo requiere un corazón dispuesto a dejar de fingir que todo está bien cuando en realidad no lo está. Piensa en la historia del hijo que decidió alejarse de la casa de su padre, gastando todo lo que tenía en una vida vacía hasta quedar completamente arruinado. Cuando finalmente decidió regresar, no llevaba consigo ningún argumento convincente, solo la disposición de admitir su error. Y sin embargo, la Escritura describe algo hermoso. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Lucas 15:20. Corrió. No caminó despacio esperando una disculpa formal. No se quedó de brazos cruzados esperando que el hijo llegara arrastrándose de vergüenza. Corrió hacia él porque el amor de ese padre nunca dependió de la perfección del hijo, sino de la certeza de que era suyo, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado lejos de casa. Así es exactamente el corazón de Dios frente a tu propia distancia. No está calculando cuántos domingos faltaste, ni cuántas oraciones dejaste de hacer, ni cuántas veces prometiste regresar y no lo cumpliste. Está esperando, con la misma disposición de correr hacia ti, el momento en que decidas dar el primer paso, por pequeño e imperfecto que éste sea.
Muchas personas se detienen justo antes de ese paso porque temen la reacción de Dios. Imaginan un reproche merecido, una lista de reclamos guardados durante todo este tiempo de ausencia. Pero esa imagen no corresponde al carácter revelado en las Escrituras. Corresponde más bien a nuestros propios temores, proyectados sobre aquel que en realidad solo desea vernos regresar a casa cuanto antes. Pedro entendió esto de una manera que marcó el resto de su vida. Después de negar 3 veces que conocía a Jesús, después de jurar y perjurar que jamás lo había visto, cualquiera esperaría que su historia terminara en vergüenza permanente, en un alejamiento definitivo motivado por la culpa insoportable de haber traicionado a quien más amaba. Pero eso no fue lo que sucedió. Jesús mismo, después de la resurrección, buscó específicamente a Pedro para restaurarlo, no para recordarle su fracaso, sino para reafirmar el propósito que tenía preparado para su vida. 3 veces le preguntó si lo amaba, exactamente las mismas veces que Pedro lo había negado, no como castigo, sino como sanidad para cada una de esas heridas. Esta es la naturaleza del Dios al que servimos. No busca avergonzarte por tu distancia, busca restaurarte con una intención mucho más profunda que simplemente devolverte a como estabas antes. Quiere llevarte a un lugar de intimidad incluso mayor que el que tenías, porque ahora conoces de primera mano lo doloroso que es vivir sin su cercanía constante. Piénsalo de esta manera. Alguien que nunca ha experimentado la sed no valora el agua con la misma intensidad que alguien que acaba de atravesar el desierto. Tu propio proceso de distancia, por doloroso que haya sido, puede convertirse en el terreno donde crezca una fe mucho más consciente, mucho más agradecida, mucho más resistente ante futuras temporadas difíciles que sin duda llegarán. Quizás te preguntes cómo comenzar ese regreso cuando llevas tanto tiempo distanciado que ni siquiera sabes por dónde empezar. La respuesta, aunque parezca demasiado sencilla para ser cierta, es esta. Comienza exactamente donde estás, sin esperar sentirte diferente primero, sin esperar tener las palabras perfectas, sin esperar que la emoción regrese antes de dar el paso. La fe no siempre comienza con sentimiento. Muchas veces comienza con decisión. Decides orar aunque sientas que hablas al vacío. Decides abrir la palabra aunque las líneas todavía parezcan distantes. Decides presentarte delante de Dios con las manos vacías, sin fingir una espiritualidad que no sientes, simplemente diciendo la verdad de lo que hay en tu corazón en este momento exacto. Esa honestidad, aunque parezca poco espiritual comparada con oraciones elaboradas y palabras cuidadosamente escogidas, es precisamente lo que Dios valora más. Prefiere 1000 veces un corazón sincero que apenas balbucea, antes que palabras perfectas pronunciadas sin verdadera convicción detrás de ellas. Y poco a poco, sin que puedas señalar el día exacto en que sucedió, la sensibilidad regresa. La palabra vuelve a hablarte. La oración deja de sentirse mecánica. El asombro reaparece en los lugares más inesperados y descubres que la cercanía que creías perdida para siempre, en realidad solo estaba esperando que decidieras buscarla con la misma sinceridad de los primeros días. David, después de su propia caída, no solo pidió que el Espíritu no se apartara de él, también pidió algo más. Vuélveme el gozo de tu salvación. Salmo 51:12. Reconocía que la salvación no se había perdido, pero el gozo sí se había apagado. Y ese gozo era exactamente lo que necesitaba recuperar para volver a vivir una fe genuina y no solo una obligación religiosa vacía de contenido. Ese mismo gozo puede regresar a tu vida, sin importar cuánto tiempo lleves sintiendo esa sequedad que describimos al inicio de este mensaje. No existe una fecha límite para el regreso, no existe un punto de no retorno mientras haya aliento en ti para clamar su nombre con sinceridad, sin máscaras, sin explicaciones perfectamente ensayadas. Conozco historias de personas que pasaron años enteros distanciadas, convencidas de que ya era demasiado tarde para ellas, que habían agotado la paciencia divina, que su caso era distinto al de los demás. Y sin embargo, cuando finalmente se atrevieron a regresar,
encontraron exactamente lo mismo que encontró aquel hijo pródigo: un abrazo que no exigía explicaciones, solo la alegría genuina de tenerlos de vuelta en casa. Lo único que se requiere es el primer paso, el más difícil, el de dejar de fingir que todo está bien y admitir, delante de Dios y delante de ti mismo, que necesitas su presencia de una manera que ninguna otra cosa en este mundo puede llenar. No hace falta esperar a sentirte completamente listo, porque esa sensación de estar listo rara vez llega antes de comenzar. Llega después, en el proceso mismo de acercarte de nuevo, cuando descubres que cada pequeño paso de obediencia trae consigo una medida de paz que no imaginabas posible después de tanto tiempo de distancia y silencio. Ahora bien, hay algo importante que debemos hablar antes de cerrar este mensaje, porque el enemigo conoce perfectamente ese vacío del que hemos estado hablando y sabe que un alma sedienta buscará llenarlo de alguna manera, aunque sea con algo que solo parezca espiritual, sin serlo realmente. Es precisamente en esos momentos de sequedad espiritual cuando muchas personas terminan atrapadas en enseñanzas que suenan bonitas, que prometen respuestas rápidas, que ofrecen una cercanía instantánea con lo divino sin pasar por el camino estrecho que la Escritura describe con tanta claridad. El engaño religioso no siempre llega disfrazado de maldad evidente, casi siempre llega disfrazado de solución conveniente. Jesús mismo advirtió sobre esto con palabras que deberían resonar fuertemente en nuestros días. Mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. No dijo que sería fácil identificar el engaño, ni que vendría con etiquetas visibles. Dijo precisamente que debíamos mantenernos alerta, porque muchas voces se levantarían hablando en su nombre sin representar realmente su verdad. Esto no significa vivir con sospecha constante ni con miedo paralizante hacia cualquier enseñanza nueva. Significa, más bien, medir cada mensaje con la vara correcta, la palabra de Dios en su totalidad, no un versículo aislado sacado de contexto para justificar una idea conveniente. La discreción espiritual no nace del temor, sino de un conocimiento profundo y constante de las Escrituras. Por eso, mientras caminas de regreso hacia esa intimidad perdida, es fundamental que ese regreso se construya sobre fundamentos verdaderos y no sobre atajos espirituales que prometen resultados rápidos. La verdadera restauración no llega por fórmulas mágicas, ni por rituales impresionantes, ni por experiencias emocionales pasajeras que se desvanecen apenas termina el servicio. La verdadera restauración llega casi siempre por el camino más sencillo y menos espectacular: el tiempo constante en la palabra, la oración honesta aunque parezca torpe al principio, la obediencia en las cosas pequeñas que nadie más ve y la disposición de someter cada área de tu vida, no solo las partes cómodas, al señorío de Dios. Empieza siempre por lo básico, aunque parezca demasiado simple para resolver algo tan profundo como lo que has estado sintiendo últimamente. Aparta un tiempo fijo, aunque sean apenas 15 minutos al día, para estar en silencio delante de Dios, sin pedir nada todavía, simplemente reconociendo su presencia y permitiendo que el ruido constante de la vida se aquiete por un momento. No necesitas un espacio perfecto ni un horario ideal para comenzar. Puede ser antes de que la casa despierte, puede ser en el auto antes de entrar al trabajo, puede ser en cualquier rincón donde puedas cerrar la puerta unos minutos. Lo importante no es la perfección del ambiente, sino la constancia de volver a ese lugar día tras día hasta que se convierta en un hábito tan natural como respirar. Ese silencio incomodará al principio, porque estamos acostumbrados a llenar cada espacio vacío con ruido, con pantallas, con distracciones. Pero es precisamente en ese silencio incómodo donde muchas personas comienzan a escuchar de nuevo esa voz suave que habían dejado de reconocer entre tanto ruido acumulado durante meses o incluso años de distancia. No esperes sentir algo espectacular en esos primeros minutos de silencio. La mayoría de las veces, al principio, solo sentirás incomodidad, tal vez incluso aburrimiento, porque tu mente estará tan acostumbrada a la estimulación constante que el silencio se sentirá como un vacío incómodo,
antes de convertirse en el refugio que realmente puede llegar a ser con el paso de los días. Después vuelve a la palabra, pero no como un ejercicio de obligación, ni como una tarea que marcar en una lista. Léela con la disposición de un principiante, haciendo preguntas honestas, permitiendo que te confronte en lugar de solo informarte. El Salmo lo describe con precisión. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Una lámpara no ilumina todo el trayecto de una sola vez. Ilumina el siguiente paso. Y eso es exactamente lo que necesitas en este momento, no un mapa completo de toda tu vida espiritual futura, sino claridad suficiente para el paso inmediato que tienes frente a ti hoy mismo. La comunidad también juega un papel que muchas veces subestimamos en nuestra vida diaria. El aislamiento es terreno fértil para el desánimo y, eventualmente, para el engaño. Busca a alguien de confianza, alguien maduro en la fe, y sé honesto con esa persona sobre lo que has estado atravesando. No tienes que cargar este proceso completamente solo, aunque la vergüenza a veces te convenza de que sí. La confesión sincera, ya sea delante de Dios o delante de alguien de confianza, tiene un poder que muchos subestiman. Santiago lo expresa de esta manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Santiago 5:16. Hay sanidad prometida específicamente en ese acto de honestidad compartida, algo que la vergüenza aislada nunca podrá ofrecerte. Muchos evitan este paso porque temen ser juzgados, porque asumen que los demás en la congregación tienen todo resuelto, mientras ellos son los únicos luchando con la distancia espiritual. Pero la realidad es distinta. La mayoría de las personas a tu alrededor han atravesado o están atravesando ahora mismo una temporada muy similar a la tuya, aunque casi nadie se atreva a decirlo en voz alta primero. Y sobre todo, ten paciencia contigo mismo durante este proceso. La restauración raramente sucede de un día para otro, especialmente cuando la distancia se construyó durante meses o años de descuido acumulado. Habrá días donde sentirás avances claros y días donde parecerá que nada cambia. Pero la constancia, no la perfección, es lo que Dios está buscando de ti en este momento. No te desanimes si esta semana avanzas y la siguiente sientes que retrocedes un poco. El crecimiento espiritual pocas veces avanza en línea recta. Se parece más a una espiral ascendente, con curvas y momentos de aparente estancamiento, pero siempre, si perseveras, con una dirección general hacia adelante que solo puedes ver con claridad al mirar hacia atrás después de un tiempo. Cada pequeño paso cuenta, aunque no lo sientas de inmediato. Cada oración honesta, cada momento de silencio, cada decisión de apartar el teléfono para abrir la Biblia, va reconstruyendo, ladrillo sobre ladrillo, esa intimidad que el tiempo y el descuido fueron desgastando. Y un día, sin que puedas señalar el momento exacto, descubrirás que el espíritu que sentías ausente ha estado más cerca de lo que jamás imaginaste durante todo este proceso de regreso, esperando pacientemente cada uno de tus pasos, por torpes o inseguros que te hayan parecido en su momento. Gracias por acompañarme hasta aquí, por dedicar este tiempo a examinar algo tan importante como tu comunión con Dios. Si alguna de estas señales tocó tu corazón, no lo ignores. Hoy mismo puedes dar ese primer paso de regreso. Suscríbete al canal para seguir creciendo juntos cada semana en la palabra. Dale like si este mensaje te bendijo y cuéntame en los comentarios cuál señal reconociste en tu propia vida. Y si sientes que la oración se secó, que la Biblia quedó cerrada y que tu alma necesita restaurar esa cercanía perdida con Dios, nuestra guía, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, te espera en el primer comentario fijado. Adquiérela hoy mismo, antes de que este impulso se apague. Quédate para el próximo video que está a punto de aparecer en tu pantalla